Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones. Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Somos todo oídos, muchachos. Nacional se está cumpliendo 121 años de gloria, de verdadera historia. Y todo tiene un principio, todo tiene un inicio, todo tiene un origen. Y aquí está, sí, la Comisión de Historia y Estadística, Ernesto Flores, Fede Viana, para contarnos esos orígenes del decano. Todo tiene un porqué y tiene un quiénes fueron, ¿no? Pero para mí lo más importante para inicializar es el porqué, situar el contexto. La historia, si no la contextualizás, en realidad no te puedes explayar mucho y es difícil de entender. Entonces estamos hablando de un Uruguay que, claro, hoy contextualizar algo bastante complicado porque en 2 o 3 años las cosas cambian, es muy vertiginoso, pero en aquella época todo como que se asentaba, durante 30 o 40 años estabas viviendo en la misma sociedad, en un país igual, con los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos intereses. Entonces aquel Uruguay de mediados, un poco pasados, mediados del siglo XIX, comienza a intentar a encontrar, porque si bien las guerras terminan en 1904, no es que nuestro país amanece la vida independiente y somos todos amigos y estábamos todos de la mano y de acuerdo con un proyecto de país, ¿no? La lucha interna era grande. Y con el tiempo, obviamente, la gente se va dando cuenta, los pensadores de cada uno de los 2 grandes partidos políticos, ¿no?, que iniciaron la vida democrática del país, de que eso había que terminarlo de alguna manera, y había que encontrar una figura que fuera neutral. Entonces es ahí donde se empieza a rescatar y se proyecta la figura de Artigas. En la segunda mitad del siglo XIX, es de esa época donde aparece la leyenda patria de Juan Zorrilla San Martín, el desembarco de los 33, toda la obra de Blanes, porque la intención era justamente nacionalizar el país, conseguir una figura en la cual se encolumnaran y empezar los tiempos de paz. Es tras la figura de Artigas que se empieza a mencionar que se encolumnan los que van a ser los fundadores del Club Nacional de Fútbol. Que ahí yo quiero hablar de algo que para mí es importante, porque es como desclasificar un error histórico. Se habla de los universitarios que fundaron la Nacional, y se cae en un error. En 1877, bajo el gobierno del coronel Latorre, es cuando se inicia la reforma vareliana. El gran cambio que hace la reforma vareliana, el primer gran cambio, es que sale de la estructura de la universidad la enseñanza primaria. Ya estaba ahí. Quedan dentro de la estructura universidad la enseñanza secundaria y lo que era la Escuela de Artes y Oficios, ¿no?, la UTU de hoy. O sea que eran universitarios, pero la mayoría eran liceales. Eran universitarios porque se llamaba así, nada más que por eso, porque como bien sabe Fede Viana, las edades de los fundadores oscilaban entre los 15 y los 21, ¿no, Fede? Y sí, por ejemplo, estaba Balariño y Miguel Mármora, que eran los más jóvenes, que tenían 13 años. Después estaba Arímalo, que tenía 15, Caprario tenía 15. O sea, Caprario, que fue quien le dio el nombre a Nacional en la asamblea, en la reunión del 14 de mayo, tenía 15 años. O sea, el nombre de Nacional se lo debe a un adolescente de 15 años, que obviamente fue aclamado por el resto de sus compañeros que apoyaron, porque salió por unanimidad el nombre. Pero después, por ejemplo, Carve Urioste, que es uno de los baluartes de todos esos años, tenía 16 años. Domingo Prat, que es el primer capitán de Nacional, tenía 16 años. Con lo que conlleva ser el capitán en aquel momento, porque el capitán era el que armaba el cuadro, el que determinaba quiénes jugaban y el que pactaba los partidos con los rivales. O sea, era más importante que la figura del presidente. Después
Había, sí, obviamente, algunos mayores como Horacio Nin, que tenía 16, Meliton Romero, que muchos lo tendrán porque es el autor del primer gol de la historia nacional, tenía 18 años. Sebastián Pupo, que fue quien terminó electo presidente, tenía 18 años. Jaime Gianetto tenía 19 y Manini tenía 19. Esos, más o menos, las edades oscilaban en eso, entre los 13 y los 19 años. Sí, y no eran los 13, 14, 15 años de hoy, ¿no? No eran los mismas, la misma manera, las mismas vivencias. Así que hagámonos una idea de que eran en realidad unos gurises. Yo recuerdo, siempre tengo presente en las palabras de Sebastián Pupo cuando dice que no nacimos en cuna de oro, nacimos en cuna de pobreza franciscana. No teníamos ni para un libro de actas y las reuniones de la primera directiva se hacían en cualquier esquina de Montevideo. Les hago una consulta. ¿Qué llevó a ese grupo de adolescentes a querer fundar Nacional? Claro, hay una cosa muy profunda en eso, que es justamente los ideales que empiezan a aparecer. Y hay unas cuestiones hasta filosóficas, ¿no? Todos referenciamos a Vázquez Acevedo, el rector de la universidad, como uno de los propulsores de la creación, de un sentimiento nacional para doblegar a los extranjeros. Pero es que es más profundo que eso. Había una lucha interna entre dos filosofías bastante marcadas. Una respaldaba mucho, por ejemplo, lo que quería llevar adelante Vázquez Acevedo, de introducir la gimnasia, que no se hacía tanto. La gimnasia, Vázquez Acevedo introduce en la universidad el juego de pelota en 1898, cuando se arregla el gimnasio universitario, y en junio de 1899 empieza el fútbol en la universidad. Nacional es anterior al comienzo de la práctica del fútbol dentro de la universidad. Pero había una corriente que decía que la raza latina era inferior a la raza sajona. Todo eso es mucho más fuerte, exacto, pero es mucho más fuerte porque hay una postura filosófica que el Kurk y el Deutscher y el Albion y Nacional. Sí, los ingleses y los alemanes de la época que eran lo que se creían. Se creían más fuertes se creían mejores. Entonces a lo que apunta Vázquez Acevedo con la introducción de la práctica gimnástica en la universidad, a intensificar la práctica gimnástica y hacer más juegos de grupo en vez de gimnasia sistematizada, es a derrumbar ese mito. Se veía a la raza latina como un poco más proyectada hacia lo que era el pensamiento y la filosofía. Y los sajones decían que tenían más confianza en ellos mismos porque desde siempre, desde chicos, estaban creciendo con la gimnasia y con la competencia, y que eso les daba la confianza. Lo que hacen los nacionales es eso, el decir, nosotros podemos, y les vamos a demostrar que podemos. ¿Por qué se encolumna un país entero detrás de Nacional? Porque es el primero de esos equipos, no era el único, obviamente, conformado por criollos. Era el primero que entró a la liga. Y que se organizó. Claro. O sea, a ver, porque, por ejemplo, si vamos a la etapa prefundación de Nacional, que sería el año 1898, y vemos que, por ejemplo, ya el Montevideo, que es uno de los que da origen a Nacional junto con el Uruguay Athletic de la Unión, por ejemplo, en la prensa de la época salió publicado en el día del 25 de julio de 1898 que había un match entre los socios del Montevideo. Después, el 1 de septiembre, sale la noticia de un partido que se jugó entre el Montevideo y el Uruguay Athletic de Punta Carretas, que termina con empate, que no es el mismo que dio origen a Nacional. Y después, el 16 de septiembre, una nueva noticia en la prensa, en el día también, que hace cuenta del enfrentamiento entre el Montevideo Fútbol Club y ahora sí el Uruguay Athletic de la Unión. Los dos equipos que dan origen a Nacional. A ver, no hay forma de probarlo, pero puede haber sido este partido, este conocimiento que tenían. Acá se pueden haber dado las primeras charlas entre ellos, de decir, bueno, vamos a juntarnos, vamos a unirnos,
Porque también hay que desmistificar un poco que anda la versión esa que anda en las redes, ahora que las redes sociales se dice mucha bobada. La palabra fusión te la ningunean. Cuando la palabra fusión significa la unión. O sea, lo que hicieron fue juntar fuerzas, que hasta si se quiere habla de la inteligencia y la visión que tuvieron de que unos separados no iban a poder ganarles, jugar de igual a igual contra equipos más poderosos, porque el CUR era muy poderoso, tenía toda una empresa atrás, que era la empresa del ferrocarril. Ernesto, me vas a... Sí. Atrás, que era la principal empresa de este país. Había una frase en aquella época que era muy, perdona que te corte con esto, Fede, porque aparte... Se puede decir, era el equipo inglés del CUR, el equipo elitista del momento, y porque tenía el capital económico de alguna manera, y el club criollo era un club que digamos que el Javier, fútbol... yo no me quiero meter en la historia de otros, ¿no? Y menos de un club que está desaparecido. Digo. Sí. Pero, a ver, cuando hablan del origen del CUR, de los obreros, de cosas, a ver, eran todos ingenieros, mecánicos, o sea, eran todos profesionales y eran todos de buena posición. O sea, el fútbol ingresa en el todo. mundo. Pero aparte, otra cosa que tenían la ventaja, que hay una cosa que cuenta Jaime Llaneto, que es uno de los fundadores, con respecto a los primeros partidos. Entonces Jaime Llaneto hace cuenta que van con su valijita, todo, que van a Punta Carretas, donde se juegan los partidos, y que algunos jugaban con los zapatos de andar. Al CUR eso no le pasaba. El CUR, los ingleses, les traían toda la ropa, todos los zapatos, las pelotas. O sea, ¿qué te parece? Nacional tuvo que, por ejemplo, en el año 1901 tuvo que pagarle a una casa de deportes 4 pesos por una pelota, que era un dineral. Un dineral, sí. Un dineral. Si tenemos en cuenta que la cuota social era de 30 centésimos, o sea, y el CUR todo eso lo tenía. Entonces, la única forma que vieron estos muchachos de lograr y hacer frente a todo ese poderío, si no se juntaban, iba a ser muy difícil verdaderamente. Igualmente algo importante, Uruguay Athletic, como recién mencionabas, uno de los cuadros que logra la fusión para conformar y que nazca Nacional, equipo de la Unión. Totalmente. Sí, A ver, claro, cuando barrio popular eso, hoy en día. eso es otra cosa. Cuando hablan de la aristocracia de Nacional, algunos. Hay dos cosas, Dice, por ejemplo. Sí, sí. se habla de... Yo te leí una nota que me sacó un poco de quicio, ¿no? Porque no hablaba mal de Nacional, no era despectivo, pero en un momento habla de los universitarios patricios que fundaron Nacional. Entonces me tomé el trabajo, que no he terminado, o sea, comencé a tomarme el trabajo de leer y comparar los apellidos de los fundadores con un interesantísimo libro de los linajes de Ricardo Goldaracena, que me falta el tomo 4, pero en realidad lo que son más que nada actualizaciones, ¿no? No quiero explayarme mucho porque en realidad no he investigado, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay que hablar de un apellido que sí que salta, es los Carve, ¿no? Los primeros Carve que llegan a Uruguay era un médico alemán, Carve con K y con B larga, que llegan y se asientan en San José, después deriva el Carve con C y con V. Eso sí, podemos decir de que eran gente adinerada, pero no todos eran así. El fútbol entra a través de las clases altas, es cierto, pero enseguida se desperdiga y empiezan a absorberlo y a tomarlo la gente humilde. La gente del barrio, la gente que fundó Nacional, la gente del barrio. Pero ahí lo que dice Ernesto es clave. Eso pasa con el nacimiento de Nacional. Por ahí hay una frase también que nosotros nos enorgullece decir y decimos, con el nacimiento de Nacional nace el fútbol uruguayo. Exactamente. Sí, Nacional es el padre del fútbol uruguayo, no solamente porque es el primer club uruguayo que ingresa a la liga, el club que representa a los nacionales, por el que atrás de él va toda la gente de todas las clases sociales, sino que porque es el que introduce la forma de jugar de los uruguayos. No es Piendivene, a quien, por lo que hemos leído, era un extraordinario jugador de fútbol, un número 9 muy habilidoso, que después cae cuando aparece el número 9 del estilo de Perucho Petroni,
¿no? Sí, que era un más directo, con un remate potente. Las jugadas estaban todas preparadas para él, se la daban al medio y te perforaba la red. Pero el fútbol uruguayo, la generación del fútbol uruguayo nace con los hermanos Céspedes. Totalmente. Bolívar, totalmente, con el dribbling que lo imponen los Céspedes. El famoso potrero. Sí, exactamente. Bueno, ahora hace un rato les mencionaba lo que había pasado en lo que pasó previo a la fundación en ese año 1898. Ahora vayamos a hablar lo del 14 de mayo. O sea, porque hay, obviamente, el periodo fundacional de Nacional no es solo el 14 de mayo, porque el 14 de mayo lo que se estableció se fundó el club. Se le dio, claro, se fundó el club, se tomaron decisiones importantes, se le dio el nombre al club, que el nombre fue propuesto por Caprario, como decía recién. Los colores. Se eligieron los colores, la camiseta. Que el nombre lo elige Caprario por ser el club de los nacionales. Claro, exacto. Nacional, nación. Sí, perteneciente a la nación. Esa asamblea estuvieron, hace un tiempo encontramos en la biblioteca de la sede unas cartas que en la década del 50 se le habían enviado a varios de los fundadores, que eso es bueno destacar, porque los fundadores, a pesar de que habían pasado los años y habían hecho sus vidas, muchos como profesionales, nunca se olvidaron del sentimiento ese, y mañana van a ver algunas frases que van a salir en el tuit de la Comisión de Historia para que vean cómo se seguían sintiendo identificados 50 años después con el club que ayudaron a fundar. Bueno, como te decía, en esas cartas, la comisión de la década del 50 de Nacional, a través de Mirardi, les envía una serie de preguntas para que los fundadores se explayen y cuenten algo de lo que pasó en esa. Y uno de los que más se explaya por un tema de edad, que era más joven, que ya esto fue en el año 57, es Juan Carlos Ballarino, que cuenta que se reunieron, eran aproximadamente más de 20. Claramente eran todos los socios del Montevideo Fútbol Club y los del Uruguay Athletic que estaban presentes, que estuvieron citados a las 9 de la noche en la casa de Caprario, y que la reunión comenzó a las 21:30. 21:30. 14 de mayo, 21:30 comenzó la reunión. Tremendo, con horario y todo. Domingo. Recuerda claramente. ¿A qué hora entonces? 14 de mayo. 21:30. En la casa de Caprario. En la casa de Caprario comenzó la reunión donde se fundó Nacional. Y terminó 22:30 la reunión, donde se tomaron las decisiones, que ya el nombre del club, los colores, y la primera directiva. La primera directiva que fue, como ya dijimos, Prat, se hizo un sorteo. Por sorteo. Que siempre... A ver, yo lo del sorteo, o sea, es que Ballarino no lo menciona, pero yo viendo las actas y cómo todo tema importante lo debaten, y fue un club muy democrático desde el comienzo, todo era debatido y se llevaba a una votación. Yo el tema del sorteo siempre me empezó a hacer un poco de ruido ahora. Puede ser, o sea, pero capaz que hasta se votó. Ballarino ahí no lo aclara, dice que él eligió presidente a Prat. A Prat capitán, que era el cargo más importante, porque el capitán era el que armaba el cuadro. A Pupo. No había vicepresidente. El tesorero era Melitón Romero. Y después todo el resto fueron los vocales. Eso fueron las decisiones que se tomaron ese 14 de mayo. Y a partir de esas cartas que tuvimos la fortuna de leer, cuando nos damos cuenta de la importancia que tuvo en esa reunión Manini. Sí, hay algunos también hablan de Prat, pero también hablan de que Manini era uno de los mayores. Manini tenía 19 años, o sea, es bastante lógico que llevara la voz cantante. Ahora, a mí me sorprende, y me imagino a toda la hinchada, ya lo habíamos escuchado en voz de ustedes y otros integrantes amigos de la Comisión de Historia y Estadística, pero nos sorprende y nos enorgullece que siendo tan jóvenes ese grupo de tricolores tuvieran la visión y de alguna manera la fuerza, las ganas, la pasión y de competirle a todo un sistema inglés-alemán que en definitiva después que se fundó Nacional no nos dejó jugar.
No, pero más No. allá de eso, a ver, hay cosas admirables que uno se va dando cuenta viendo las actas. O sea, se reunían todas las semanas. ¿Sabés cuántas reuniones se suspendieron en 5 años? Una. Todas las semanas se reunían y solo una no hubo quórum y no se reunieron. O sea, eran consecuentes. O sea, tuvieron, y yo Había creo que un objetivo claro de Sí, hacia dónde, claro, hacia dónde querían obviamente, llevar nuestro club. obviamente. Y a ver, y yo creo que y también hay gestos de grandeza de los fundadores, como por ejemplo Pupo, Prat, Ballesteros, que ellos son los que fundaron el club, pero Eso que por te quería ejemplo preguntar. en el año 1900, cuando ingresan jugadores del defensa, que ingresa Miguel Nebel, Bautón Reyes, De Castros, ellos son desplazados, pero desplazados de la cancha, Sí, dan un paso al futbolísticamente. costado. Porque evidentemente entran gente que tenía mejores condiciones que ellos. Pero ellos siguieron trabajando a la par desde la directiva. O sea, lo de Ballestero, que hasta inclusive la década del 10 sigue estando y es pieza clave en todas las decisiones importantes que se toman en el club. Lo mismo Pupo, lo mismo Caprario un poco menos. Y hay un nombre, Tomás Barbato, que si bien no tiene la prensa que tienen los otros, no llegó a jugar, pero es una figura que estuvo en todas las decisiones y que se los ve trabajando. ¿Y cómo te digo trabajando? Porque cada vez que había que nombrar una comisión de vigilancia, por ejemplo en los partidos que se pensaba que iba a haber, que la concurrencia iba a ser masiva, se nombraba una comisión de vigilancia. Cada vez que había que a generar una recepción a un equipo internacional, estaban ahí. Cada vez que lo que hubiera que hacer en el club, siempre eran Pupo, Prat, Ballestero, Tomás Barbato. O sea que tuvieron la grandeza de dejar su lugar en la cancha y seguir trabajando por el club. Y ya nos van a contar por qué no nos dejaron jugar ese primer año de fundación, por qué era resistido Nacional en los alemanes y en los ingleses, pero le quería consultar, ya en esa fundación de Nacional se vislumbraban nuestros ideales. Era claro el ideal del club a nivel institucional Y desde el hacia dónde punto de queríamos ir. vista primero de la elección de los colores, ¿ah? y del por qué, porque porque está en acta, ¿no? Que vamos a una cuestión artiguista, ¿no? Que nuestra herencia es artiguista y está la intención criolla. ¿Ah? Yo recuerdo que en esas cartas de las que hablamos, Fede, no me acuerdo cuál de los fundadores hace mención de que en el artículo 4 del estatuto quedaba establecido que no se permitía el ingreso de extranjeros. Pero sí sabemos que... A ver, eso es un tema que... eso pasó en 1912, ese artículo se modificó. Meliton Romero hace una pregunta si los extranjeros tenían lugar en el club. Entonces... Y dice, porque desde el día de la fundación, si bien en el artículo hablaba de que eran únicamente elementos nacionales, desde el día de la fundación Nacional tenía 2 socios que eran argentinos, Bernardino Daglio y Miguel Mármora. Entonces, porque yo creo que puedo hacer una apreciación mía nada más, una hipótesis, que lo que se querían referir era que no fueran sajones, que fueran criollos. sí, yo creo por esa pica que había con los alemanes sí, y con totalmente, los totalmente. ingleses. Y creo que ahí Romero ve ese tema en el estatuto y se da un debate y por unanimidad se cambia. Se saca la negación al elemento extranjero que hasta ese momento estaba, que de hecho no se cumplió nunca. O sea, ese artículo es de 1902, se modificó en 1902, quiere decir que el estatuto estaba de antes. Entonces, no solo, no solo eran Daglio y Mármora, después llegaron otros. O sea, llegó Frommel, los hermanos Frommel, Marcos y René. Marcos llegó a jugar en primera, René no, jugaba en el segundo equipo y en el tercer equipo.
eran argentinos. Eso es un dato poco conocido. Fue un descubrimiento que hicimos hace poco buscando el origen del nacimiento de Frommel. Nos dimos cuenta que no era acá en Uruguay porque no estaba partida de nacimiento, no había nada. Y encontramos en una página encontramos un censo de la República Argentina de la familia Frommel de 1895, cuando estaban en Argentina todavía, y ahí nos dimos cuenta que Marcos Frommel y René Frommel eran argentinos. Pero, por ejemplo, el primer capitán extranjero que tiene Nacional es Mongay, en 1906. O sea, se le dio el cargo de... Si será que en el tema del elemento extranjero no se estaba cumpliendo desde el primer día que teníamos 2 argentinos, sino que en 1906 se le da el cargo más importante del club a Emilio Mongay, que era español. Pero en nuestros orígenes tuvimos de alguna manera, de que no nos querían los ingleses y los alemanes. ¿Y por qué no nos... Y porque éramos inferiores, éramos latinos. ¿Por qué no nos querían en la liga? ¿Y qué pasó para que Nacional, de alguna manera, ingrese a competir y se haga el equipo más popular del Uruguay? Sí, rápidamente. Lo del por qué no nos querían es claro, ¿no? Y el que no nos querían es claro, porque nosotros representábamos algo que para ellos era inferior. Y nos tenían miedo a que se creían superiores, pero tal vez de alguna manera, y estos son todos especulaciones lo que podemos hacer, ¿no? Porque los partidos se veían, tal vez veían a qué jugaban estos muchachos, y que no iba a ser nada fácil doblegarlos, ¿no? Y de hecho así se da cuando a mí me gustaría que Fede cuente esto, porque lo cuenta muy bien, para rebatir esto que a veces anda por ahí del partido de suficiencia. Bueno, el partido de suficiencia, a ver, esto está, a ver... vamos a contar a qué se... El partido de suficiencia se habla de un partido que se jugó entre Nacional y el CUR en 1900. O sea que algunos lo quieren hacer pasar como que ese partido fue un partido de suficiencia que se le tomó a Nacional y... Pero a ver si podía ingresar a la liga. A ver si podía ingresar a la liga. A ver, hay varias aristas acá. Uno, los partidos de suficiencia sí existieron, pero existieron más adelante en el tiempo, cuando la liga tenía que tener un filtro para la cantidad de equipos que estaban apareciendo. Entonces la forma era, todos los equipos decían, yo me anoto, presento la liga y juego en primera división. No, a ver, ¿tenés nivel para primera división? No, segunda. Pero ¿tenés nivel para segunda? Bueno, te medimos con uno de segunda y si das la talla, jugás. Si no, vas a tercera. En 1900 había 4 clubes que el único que quería ingresar a la liga era Nacional. Pero aparte, el partido ese se juega el 25 de julio. Y Nacional ingresa a la liga, le acepta la liga uruguaya, lo admite en la liga en 1901. Totalmente descolgado en el tiempo. Pasaron 6 meses. Que además, la consideración de la prensa fue muy buena para la actuación de Nacional. Dice que le hizo frente al poderoso CUR, a ver, que si estamos hablando de las edades que tenían los jugadores de Nacional, era una cuarta división reforzada contra hombres hechos y derechos que tenían todas las comodidades por la empresa que estaban. Entonces, lejos estaba de ser un partido de suficiencia. Si hubiera sido partido de suficiencia, con la crítica que tuvo la prensa, Nacional hubiera ingresado a la liga. Pero aparte, hay otra cosa. Ese año, Nacional juega con todos los equipos que constituían la liga. Juega con el Albion, juega con el Alemán, y que eran esos, y el CUR. Al Alemán le gana 4-2, empata un partido con el Alemán también, pierde 3-2 con el Albion. A ver, estamos de acuerdo que 3-2 es un resultado normal en el fútbol. Es verdad, pierde con Uruguay Athletic, pero había enfrentado a todos. ¿Por qué vamos a decir que justo el partido con el CUR es el partido de suficiencia? ¿Y cuál fue la excusa que pusieron en ese momento? ¿Para el no ingreso? Sí. Que no tenían el nivel. Pero lo que se pidió fue una presentación de las fichas personales. Lo que fue un rechazo al étnico. Claro, y eso es lo que me imagino que provocó. Era un círculo cerrado. Por eso, era un círculo cerrado. Ingleses y alemanes. Lo que provocó en eso
en esos criollos que representaban a Nacional, fue rebeldía. Absoluto. Fue Redoblar esfuerzo. redoblar esfuerzo. Como dice el dicho, no hubo mal que por bien no venga, porque en aquel momento esa espalda que nos dieron sirvió para hacernos más fuertes, ¿no? Sí, el Partido Nacional era un cuadro ya de enjundia, porque por algo viene la invitación de la Liga Argentina. ¿No? Bueno, esto es lo que te iba a decir. La invitación de la Liga Argentina es el 25 de abril de 1901. Ese día ingresan a la Comisión Directiva de Nacional 2 notas. Una de la Liga Argentina, invitándonos a participar en la Liga Argentina, y otra, casualmente, de la Liga Uruguaya, aceptando a Nacional a competir. Seguramente no les caía simpático que Nacional fuera a competir a la Liga Argentina y tuviera todo el pueblo uruguayo atrás de Nacional. Exactamente. A ver. Sirvió para meter presión. No es casualidad esto, no es casualidad. O sea, claramente la Liga Uruguaya se enteró de que la Liga Argentina pensaba invitar a Nacional y rápidamente vamos a aceptarlo, porque si no se nos van a llevar todo el público. Claro, porque el público seguía a Nacional. El público a nivel de competencia seguía a Nacional. La competición era nacional. Y una muestra de esto que está diciendo Ernesto, que hoy les decía que se reunían, la comisión directiva se reunía todas las semanas. Una de las primeras cosas, como en toda comisión directiva, es se lee el acta anterior, se aprueba, e acto seguido se aceptaba a los socios que se habían solicitado su ingreso al club. Y yo le diría que andaba al comienzo eran 7, 8 por sesión de directiva, pues ya un venta pasa 10, 12 y llega un momento que es hojas. Chorretera de nombres. Exacto. Entonces, eso es una clara muestra de una clara muestra de cómo la gente seguía a Nacional. Después también está bueno hablar de qué derechos tenían los socios. Los socios, había 4 categorías de socios. Activo, esto estoy hablando ya entre 1902 y 1906. Ya estábamos en la liga, ¿no? Ya se le había doblado, claro, la gente le había doblado la mano. Ya éramos campeón uruguayo. Sí, totalmente. Los activos tenías que ser mayor de 15 años. Los cooperadores tenías que ser mayor de 21. Tenían los mismos derechos y pagaban lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Es que el cooperador era aquel socio que, por ser mayor de edad, estaba calificado como para colaborar con la directiva, ser delegado ante la liga, recibir una recepción de un equipo que viniera a visitar a Nacional, o sea... Participar activamente. Sí, claro, que alguien menor de 15 años, de repente menor de edad, no lo podía hacer. ¿Me explico? Y hay otro detalle que es que para los socios les va a encantar, es otro de los derechos que tenían los socios era de participar tanto de las prácticas como de los partidos amistosos y oficiales que se juega el club. Para jugar en el club tenías que ser socio. Claro. Pero ¿qué es esto? O sea, la gente se hacía socio primero no como ahora que nos hacemos socios para ir a alentar, se hacía socio para practicar el deporte, para tener un lugar que te brindaran la pelota, la cancha, todos los implementos, tener un vestuario más o menos acorde. Era un club deportivo. Ahora, Fede, si yo jugaba muy bien, quería jugar, pero yo no tenía dinero para ser socio. Bueno, a ver, también vimos que si bien la cuota eran muy estrictos en el pago de la cuota, también hay casos que claramente se habla de se hace una votación, un socio presenta, sí, claro, totalmente, un socio presentaba problemas económicos y se lo eximía de la cuota. Se lo eximía de la cuota hasta que él solucionara sus problemas económicos, pero no perdía sus derechos. Es más, hay un caso que es el de Miguel Mármora, que en un determinado momento su situación económica evidentemente era muy mala,
y solicita un préstamo, el club se lo otorga. O sea que no solo eximía a socios que de repente no podían pagar la cuota, sino que además generó un préstamo para un socio que no estaba, y no fue la primera vez. Nombro Mármora porque lo nombré dentro de los fundadores y era uno de los más conocidos. Y esto que menciona Fede y Ernesto, habla a las claras de un club siempre cerca del socio que se de alguna manera acrecentó y potenció en 1911 cuando bueno la famosa asamblea donde Delgado incluye a un nacional más popular, no, digo, me parece que va de la mano también. Bueno, digo, si bien esto que mencionan es en los orígenes, después en 1911 que se profundiza esto, ¿no? A ver, tocaste un tema del cisma. A ver, acá en el fútbol uruguayo hubo 3 cismas. El primer cisma fue el del Albion, después el de Nacional y después el del CUR. El único de estos cismas que se resolvió positivamente y del cual los socios, los hinchas de Nacional tenemos que estar orgullosos. Que ganó el club. Claro, el club claro, sí. Que tenemos que sentirnos orgullosos de cómo se resolvió esa situación compleja. Fue el de Nacional. Fue el de Nacional. Bueno, en el del CUR ganó el club también, pero ganó el club. Sí. Por ejemplo, en el cisma del Albion en el libro de Wanders. Bueno, pero ese momento fue clave, porque ahí donde Nacional marcó un rumbo de qué Nacional queríamos para un futuro, hacia Pero, dónde ¿sabés? queríamos ir. Cambio. Pero te voy a decir, ¿sabes por qué? Siempre en el tema del cisma, siempre se habló de que Nacional se democratizó en el 11. A ver, esta situación tuvo un previo, que fue en 1910. Y hay una nota que pude rescatar hace un tiempo de Miguel Bértola. Miguel Bértola es un exjugador de Nacional de esos años, que está desde los menores y que después de dejar el fútbol era un hombre de mucha personalidad, lo vimos en las actas, quizás sea el primer técnico de Nacional nominado por la comisión. Aparte fue un gran jugador de balonmano. Pelota, sí. O sea, jugó en Brasil. Por ejemplo, la amistad con el Gremio se la debemos a Julián Bértola, que fue a jugar a Gremio en 1918 y extendió los lazos de amistad. Es más, después se potencia con el Lugo en obviamente, pero él fue cónsul de Nacional cónsul de Gremio en Montevideo en la década del 50, que es cuando Gremio inaugura el Estadio Olímpico e invita a Nacional. Nacional a su vez a los 50 años lo invita a Miguel Bértola. Era un hombre de mucho carácter que además fue periodista después. Y él en una nota habla de una situación que se da en 1910 con el equipo de segunda división. Que en el equipo de segunda división había jugadores que eran de un origen humilde. Estaba Antonio Brienza, que repartía leche, Soma, que repartía diarios, Canillita. Romano está en ese equipo, que era carpintero, ayudante de carpintero. Estaba Ascunzi, no sé si alguno, Javier, Sí. bueno, el primer negro que juega en claro. Nacional. El primer negro jugó Nacional. Exacto, bueno. Que hasta ese momento no lo dejaban jugar en el fútbol uruguayo a los afrodescendientes. Claro, todo ese equipo tiene una actuación formidable en el campeonato de segunda división y sale campeón. Y la masa. Y ahí después, unos años más tarde, llega Abdón Porte, ¿no? Claro, que pero también sí, pero era de origen humilde. La gente empezó a presionar para que ese equipo, a raíz de los malos resultados que estaba teniendo Nacional, llegaran al primer equipo. ¿Qué pasó? Que en el primer equipo había un grupo cerrado. Que le significaba perder un lugar. Claro, perder un lugar. Entonces, como en aquel momento, no nos olvidemos que todavía seguía vigente que el capitán era el que armaba el cuadro y armaba la comandita, todos ese grupete, y no dejaban llegar a estos muchachos. Porque, a ver, también eran de origen humilde. O sea, ya estaban en Nacional. Ya estaban. Eso es lo que eran dos corrientes. Claro, eso es a lo que quiero decir. No fue que en 1911 ahí hicimos la apertura. No, Nacional siempre. Por eso digo, siempre tuvo una apertura. Por eso Tampoco citaba es... ese ejemplo que dijo Fede de eso a los inicios de Nacional, de colaborar con los socios, de no cobrar Claro, la pero cuota. tampoco es que se generen dos corrientes.
Ojo, ya se sabía de que era una supremacía mayúscula, Claro. la de Delgado. Se sabía Sí, que pero la postura de Delgado, apoyada por Ahí el se general, generó, iba... se generó un grupo de socios que formó un grupo que se le llamaron los revolucionarios, que empezaron a generar presión hacia Domingo Prat, que era el presidente de Nacional en 1910. Domingo Prat evidentemente tenía claro que tenía que darle ingreso a estos muchachos, pero también sabía que si sacaba a todos estos, se iba a generar un desquebrajamiento del club. Entonces, no era una decisión que fuera para que tomara él. No, hubo una asamblea. Exactamente. Entonces, Prat muy sabiamente lo que hizo fue esperar a que en marzo de 1911 se diera esta corriente, llevara a alguien que los representara. ¿Quién era ese alguien que los representara? José María Delgado. En ese grupo estaban de socios, estaba Gonzalo el Gordo Aguirre, que es muy conocido por algunos, estaba Frommel, estaba Restano, estaba Rovira Urioste, toda esta gente impulsada, que ya en 1910 la precisión de Mármora de Bertola en el relato es muy buena porque habla de un partido con Central donde Nacional gana 4-0 según él. Yo lo fui a chequear el partido y en realidad el partido fue 4-1, pero que habla que jugó Romano y Romano hizo 3 goles. Efectivamente jugó Romano, hizo 3 goles. Y el partido siguiente no juega Romano, el partido siguiente juega Romano con Brienza, como que los van echando a poco, pero siempre eran dos, cuando en realidad estaba Soma, que era terrible jugador. En otro partido sale Romano, ponen a Soma. O sea, era como que estaban permitiendo de a poco llegar, pero no darle el ingreso total. Esto se da en la Asamblea de 1911. ¿Pero por qué se da también? Por la sabiduría de los que fundaron Nacional, que le dieron el mismo valor no había socios de distintas categorías. Claro. Todos los socios eran iguales. Todos pagaban la misma cuota y todos tenían voz y votos en las asambleas. Que esto es fundamental para que ese cisma se resolviera bien. Por eso, como vos dijiste, Nacional fue un club democrático desde los orígenes, porque estaba en actas cuando se fundó Nacional, se fundó con estos ideales, con ese espíritu. Porque si en esas actas hubiesen escrito otros procederes, esto nunca se hubiese podido pero adelante. Totalmente. Y yo cito esto porque me parece un momento clave en la historia de Nacional, en nuestros inicios, porque a partir de ese momento sí se puede decir que fuimos el primer club popular del fútbol uruguayo. Totalmente. Democrático también. Totalmente. Sí, sin duda. Es el que marca el rumbo en todo, no solamente en lo que es en el fútbol, ¿no? Ahí vemos en un proceder social, es Nacional el que se pone al hombro la causa, la gran causa. Ya se había puesto al hombro la gran causa de la diferencia latino-sajona, ¿ah? Y ahora se pone esta otra de que son los pobres, ¿ah? Y la gente bien. Y que se podían mancomunarse y podían jugar al fútbol y estar juntos. Porque no solamente se jugaba al fútbol en Nacional, ¿no? Claro. Era un club que marcaba la conducta social de la época. Y queda claro, ¿no? Nacional del Uruguay y Nacional Popular. Y a mí me gustaría, para terminar, porque si les digo la hora, 19 horas 50 minutos. Nos fuimos porque es emocionante y estamos en las vísperas del aniversario 121 y estamos con mucha emoción de escuchar estas historias que son inigualables y que ustedes hayan venido a contarlas pero aparte, de la manera Javier, cuanto más lees, y le debe pasar a Fede igual que a mí, cuanto más lees y más te vas enterando de lo que es la historia. Más lo querés a Nacional. Más querés a Nacional y más te das cuenta de cuántas mentiras, cuántas mentiras han crecido con nosotros. Y que nos han querido robar identidad también de otros lados. Pero me gustaría... Como decía Lincoln Maestey, un grande. Si en estos momentos cayera un extraterrestre y le contáramos la historia del fútbol uruguayo, sería imposible que no fuera hincha Nacional. Aplauso para Lincoln Maestey también, en la memoria de ese gran historiador y esa gran frase que la citó Fede, que viene a alusión a lo que estamos hablando. A mí me gusta decir algo que puede ir por el mismo carril, ¿no? Nacional debe ser el único club del mundo al que podés llegar por 2 vías, por la pasión o por el razonamiento. Clarísimo.
Clarísimo. Y me gustaría, para terminar esta linda charla de los orígenes de Nacional, que nos hagan un resumen, porque el tiempo se nos acorta, de el primer uruguayo, el primer campeonato en 1902, cuando fuimos campeones uruguayos, y me imagino la cara de esos ingleses, esos alemanes que no lo podían creer, y cuando también en la liga nuestros dirigentes que eran jugadores, acá se habla español, señores. Dejen de hablar en inglés, que esto es Uruguay. A ver, Viana. Sí, lo más importante es esa postura en la liga. Acá estamos en Uruguay y acá se habla español, ¿no? Porque se hablaba en inglés. Se hablaban en inglés, sí. Una cosa de loco. Era gente que tenía, nuestros primeros fundadores tenían formación académica, seguramente no dominaban, ni siquiera todos dominaban en inglés, pero algo podían entender y manejarse. Aparte sabían dónde se estaban metiendo, ¿no? Pues se fueron a meter sabiendo que se hablaba en inglés y se fueron a meter igual. Y llegó el momento en que hubo que defender la nación, en que los nacionales dijeron: epa, amigo, acá estamos en Uruguay, acá somos orientales y se habla en español. Corajudo nacional. Corajudo nacional, valiente nacional. El mismo valor que tenía, la misma valentía que tenían en la cancha esos muchachos que en 1902, ¿qué hicieron? Le pintamos la cara a todos en 1902, sorprendimos a los ingleses y alemanes, quedaron estupefactos. Y le ganamos a todos. Tremenda campaña esa. O sea, pasamos de un año como el anterior, que habíamos competido con ellos y habíamos tenido, si bien buenos resultados. Digo, para esto fue fundamental la llegada de los céspedes, ¿no? Está claro. Sin duda. La llegada de Nebel, que fue un factor importantísimo desde el liderazgo que le dio al equipo. Pero más allá del campeonato de 1902, yo de lo que hemos llegado a la conclusión de que es algo que siempre hablamos con Gonzalo Pérez, que a Nacional le tardó en convertirse en un grande 6 años. En 1905 Nacional se carga la chapa de grande. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué se necesita para ser grande? Identidad. Nacional la tenía desde el primer día. Gente que te siga atrás. Nacional también era una masa popular que lo seguían. Gloria. Nacional ya en 1905 había ganado todos los títulos que había competido. Cuando digo que te había competido... Y agregale uno más, Fede, el 13 de septiembre de 1903, claro, ¿no? A eso iba. Había participado en el campeonato uruguayo, lo había ganado. Había participado en la Copa de Honor local, lo había ganado. Y había extendido esos títulos a nivel internacional ganando la Copa de Honor de Cusonier de 1905. Pero lo más importante es quiénes lograron esto. Esto lo lograron un puñado de no más de 25 personas. Que es muy fácil, a reventar 25, pero anda entre 20 y 25. Que es muy fácil darse cuenta quiénes son. Cualquier hincha puede ir y revisar las alineaciones de los partidos de Nacional desde 1902 a 1905 y se va a dar cuenta de más o menos son los mismos. Son esos jugadores más Pupo, Ballestero, Tomás Barbato, todos los que mencioné hoy, que desde la directiva habían manejado el club y lo habían organizado de tal manera que habían dado el respaldo para que este grupo de jugadores ganaran todo lo que ganaran. Y además, lo que vos hablabas de 1903, que lo de 1903, lo primero que hay que destacar es la valentía de asumir una responsabilidad que no era de Nacional, era de todo el fútbol uruguayo, y para que el fútbol uruguayo no pasara el papelón de no presentarse a jugar un partido después que había perdido, pero asume con valentía la representación de todo. Y no solo acepta, sino que va y gana. Gana dando una lección de fútbol que produce la admiración de los argentinos. Bueno, está en la carta que Chevalier Boutet, presidente de la Liga Argentina, le escribe a su par de la Liga Uruguaya diciéndole que no había visto delanteros como los que había visto ese día. Tremenda. Es la historia inigualable de nuestro querido Nacional. Este aplauso para nuestros fundadores.
para los que hicieron grande de nuestros orígenes al decano, para el doctor Ernesto Caprario, para Prat, para todos esos, para Pupo, para todos esos grandes dirigentes y grandes jugadores que forjaron nuestra identidad, que forjaron nuestra historia. En las vísperas de un nuevo aniversario estamos emocionados con esta charla, repasando nuestros orígenes de Fede Viana, de Ernesto Flores, de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional. Y bueno, se nos eriza la piel porque Nacional, desde ese día hasta esta actualidad, ha sido el gigante del fútbol uruguayo, el gigante del fútbol mundial, y no tenemos dudas que los que estamos hoy, dirigentes, jugadores, ustedes los hinchas, socios, y los que vengan mañana, vamos a seguir haciendo grande a Nacional, porque si sabemos de dónde venimos, no tengan dudas que sabemos hacia dónde queremos ir. A lo último, dentro del club, Nico Maidana, puede ser el preparador físico, Sí. es descendiente de los Estorace. Qué grande, Nico Maidana, el profe Maidana. Grande, profe. Y de Rosati, ya hay la cuarta generación que va a ver a Nacional. En la fiesta de Pasión Tricolor me encontré con uno de los Rosati, que me señaló uno de los hijos y me dice, ahí tenés la cuarta generación. Qué lindo. Félix. Qué lindo. A Nacional lo hace grande su gente. Qué orgullo. Nuestros orígenes son así, son inigualables. Y nos vamos cantando. Dale, dale, dale. ¿Cómo era la canción? La de los 121, vamos Nacional. Los 121 son de verdad. Te quiero así, que lo cumpla feliz. Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha. Pasión Tricolor.